Aló, ¿qué tal? Hoy vengo a hablar un poco, aunque veáis que literalmente en esta primera diapositiva pone la Revolución Rusa de 1917, lo que se llamará en un futuro la URSS, o con lo que empezará, digamos, la creación de esta unión de repúblicas socialistas soviéticas y la geopolítica de Estados Unidos. Únicamente me voy a dedicar exclusivamente al apartado de la Revolución Rusa debido a que la geopolítica lo veremos en una presentación independiente para no liar lo que viene siendo los temas. Desde un primer momento, ¿vale? Voy a intentar como pasar muy por encima de esto porque aunque veáis mucho texto en las diapositivas, solamente me sirve a mí, digamos, un poco a modo de guión, ¿de acuerdo? Pero la idea es un poco quedarnos un poco con las ideas claves, digamos, de este momento. Tengamos como antecedentes, ¿vale? La Primera Guerra Mundial, porque al final estamos hablando de la Revolución Rusa que ocurre en 1917, aunque como veremos más adelante, tiene mucho más antecedentes. Desde un primer momento, vemos como las distintas potencias europeas, desde que comienza un poco el reparto colonial, se están peleando y forma parte un poco de las causas de la propia Primera Guerra Mundial, que se llamó la Gran Guerra. Como podemos ver dentro de las distintas causas, vemos que existen conflictos políticos entre estos territorios y sobre todo por el dominio de las colonias, rivalidades económicas, ¿vale? Todo esto siempre va un poco, estos dos primeros puntos en cuanto a, digamos, la influencia de el dominio o la posesión de colonias que tiene cada uno de los distintos países, ¿vale? Todo esto lleva a un sistema de alianzas que ya conocemos como la Triple Entente y la Triple Alianza, y que básicamente la Primera Guerra Mundial, digamos que esa chispa por el que comienza el conflicto, será el asesinato del archiduque Francisco Franco, iba a decir, yo también estoy un poco fatal. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914. Básicamente, el final de la guerra, ¿qué es lo que nos interesa? Los imperios centrales son derrotados. Esto llevará consigo a que Alemania tenga un deseo de revancha. Esto será un poco la idea que deberemos tener desde un primer momento cuando veamos la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cómo Alemania llega hasta el punto en el que llega. ¿De acuerdo? Ese deseo de revancha tras la Primera Guerra Mundial siempre va a estar vigente. Vemos por un lado importancia, que esto también tiene que ver con la geopolítica de Estados Unidos. Estados Unidos entra en la guerra en 1918. O sea, literalmente entra al final de la guerra. Sin embargo, en cuanto a lo que viene siendo la Organización de la Paz, una vez que ocurre la Primera Guerra Mundial, se llevará a cabo el establecimiento de los 14 puntos de Wilson. Es decir, lo que tenemos que sacar un poco en clave de aquí es que, aun habiendo entrado al final de la guerra, Estados Unidos consigue imponer sus ideas en lo que viene siendo la futura Unión Europea. Y por último, pero no menos importante, Rusia en 1900 se retira, en 1917, de acuerdo, con el triunfo de la Revolución Comunista, que será un poco lo que veremos ahora mismo, con la paz o con la firma del Tratado de Brest-Litov. Y en el plano internacional, la hegemonía mundial o el poder como tal europeo se ve sustituido por la hegemonía de Estados Unidos. De acuerdo, entonces, desde un primer momento, este va a ser un poco, partiendo de esos antecedentes, la primera parte de nuestra presentación, la Revolución Rusa de 1917. Tenemos que partir desde un primer momento de que, digamos, en Rusia lo que había era un gobierno autocrático de los zares. De manera que desde un primer momento comienzan los malestares sociales. Tenemos, debido a esa autocracia, ¿de acuerdo?, en el que el zar gobernaba por decreto y no estaba sujeto a ninguna constitución ni a ninguna ley, empieza un descontento político. De manera que surgen una oposición política de dos caracteres distintos. Liberal burgués, que podemos ver que la burguesía siempre está presente, otra cosa no, pero desde que aparece, siempre de alguna forma intenta que haya alguna revolución o algo similar para de alguna forma verse beneficiado. Eso es un poco un punto de vista, no sé si decir geopolítico o más histórico a lo largo de la historia tanto social como económica. Y por otro lado, aparte de la oposición de carácter burgués, tenemos los marxistas revolucionarios o lo que se llamó como bolcheviques. Aparte del malestar social de carácter de descontento político, tenemos el descontento económico y social.
debido a que desde un primer momento existe un contraste entre una minoría rica y una mayoría pobre, tanto de campesinado como de personas que trabajan en las industrias, lo que se llama el proletariado. Bien, vemos desde un primer momento. Existen dos revoluciones, aunque la que nos atañe en este momento sería la de 1917. En 1905 tenemos una primera revolución. Y es que, sumado al descontento que ya existía desde un primer momento por el gobierno autocrático de los zares, Rusia estaba en una guerra contra Japón debido al tema de la extensión de los territorios y las colonias, como hemos visto anteriormente. Pues bien, Rusia pierde ante Japón y aumentan aún más los conflictos sociales, como protestas a dicha derrota y el malestar que ya existía en ese momento. De manera que, tal y como veis ahí en verde, Rusia lo que lleva a cabo, o el zar, es como un caramelito para callar a la población. ¿Qué hace? Crea una Duma o un parlamento para emprender algunas mejoras. Pero lo que viene siendo el poder del zar seguía estando ahí, seguía estando vigente. O sea que es un poco, mira, te voy a dar esto, pero cállate. ¿Vale? O sea, básicamente es la idea con la que tenemos que quedarnos vigentes. Luego, por otro lado, en este propio 1905 se produce el Domingo Sangriento en la escalera de Odessa, si no recuerdo mal. Que básicamente, a modo de protesta, se lleva a cabo una marcha pacífica, pero es disuelta a tiros. De hecho, a ver si consigo... En esta presentación, digamos que hay distintos enlaces. No sé si es en la siguiente diapositiva hay un fragmento de una película donde se ve un poco este Domingo Sangriento y este evento que ocurre en la escalera de Odessa. Pero como no lo puedo poner, seguramente lo pondré en la descripción para quien tenga un poco de interés, pues básicamente pueda verlo. Debido a esto, lo que estamos viendo de la marcha pacífica que fue disuelta a tiros, en junio o a partir de junio se producen una cadena de huelgas, ¿vale? El apoyo que tienen estas huelgas es básicamente de la burguesía y de los propios campesinos. De esta manera comienza una huelga ferroviaria que dejó a Rusia paralizada y se forma entonces una comisión de delegados obreros llamados soviets. Y ante la amplitud de la protesta, el zar no tuvo más remedio que hacer concesiones. Reconoce libertades cívicas y la elección de la Duma. ¿Vale? Esto es un poco para que tengamos en cuenta el contexto de lo que ocurre en 1905. Es decir, tenemos un malestar, tenemos la derrota de Rusia ante Japón y ocurren todos estos acontecimientos que lleva a la creación de la Duma y un pelín de amplitud de libertades. Este es el Domingo Sangriento y las escaleras de Odessa, el evento que ocurre en 1905, ¿de acuerdo? O sea que pondré el enlace en la descripción para quien quiera verlo. Yo la verdad que lo vería porque está bastante interesante, así que yo lo dejo por ahí. Bien, por otro lado, pasamos de 1905 a 1917. La cosa más o menos queda en calma, aunque el malestar siempre está ahí en un segundo plano. Entonces, teniendo en cuenta el malestar existente que se queda en un segundo plano, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial. Y entre las derrotas y las pérdidas que está teniendo, la población sigue quejándose, como diciendo, oye, si no estamos recuperados, si estamos en una mala situación, ¿por qué narices nos metemos en una guerra de este calibre? De manera que en 1917 ocurren dos revueltas. Una de carácter burgués, relacionado un poco con el descontento político que vimos al principio, esa doble oposición. Una en febrero del 17 de carácter burgués, en el que se quita del medio al zar Nicolás II y se instaura una república mandada por dichos burgueses, en el que se pone al cargo a Kerensky. Pero, por una cosa o por otra, las reformas que llevan a cabo son muy lentas y además continúan participando en la Primera Guerra Mundial. De manera que los bolcheviques entran en el gobierno, hacen que los burgueses se vayan de este gobierno provisional que crearon y entran los bolcheviques, instaurándose ellos en el poder y llevando al mandato a su líder Lenin, Vladimir Ilich Lenin, apoyado por los soviets, que es un poco los comités de obreros, campesinos y soldados que veíamos también con anterioridad que se crean en 1905. En 1918, los bolcheviques, teniendo en cuenta que Rusia no podía seguir más en la guerra porque lo que estaba haciendo era perder absolutamente todo, pasan a formar el Partido Comunista y retiran a Rusia de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Brest-Litov.
donde además crean una constitución con los siguientes criterios. Aquí podemos llegar a ver un poco lo que podría ser los inicios del comunismo, ¿vale? Del comunismo o de la dictadura del proletariado. Los latifundios, es decir, las grandes tierras, pasan al campesinado. El control de las fábricas ya no será de manos burguesas, sino que pasará a los obreros y se llevará a cabo la nacionalización de la banca y los transportes. Aquí vemos un poco al zar Nicolás II en el margen izquierdo y a Lenin en el margen derecho. Pero bien, ¿cuál es un poco la realidad de este tratado? Más o menos esta presentación está orientada a cuarto de la ESO, ¿vale? Me fijo un poco en el libro, pero yo obviamente meto un poco de ampliación porque creo que es necesario, porque si no, básicamente daríamos por hecho de que Rusia estaba en una mala situación y que, oye, pues yo firmo un tratado, saco a mi país de la guerra y se acabó. No, la cosa no va así, sino que desde un primer momento el tratado para salir de la guerra era bastante abusivo y no quisieron firmarlo desde un primer momento. ¿Qué pasa? Que el 3 de marzo de 1918, o básicamente a comienzos de 1918, Rusia se ve obligada a aceptar las condiciones. ¿Cuáles eran dichas condiciones? Pues entre algunas de las cosas, reconocer la independencia de multitud de países que tenía en ese momento bajo su control y ceder un poco las poblaciones a otros territorios que tenían de manera circundante. Entre otras cosas, Lenin ve que este tratado es abusivo y humillante. Vemos ahí un poco que las pérdidas serían de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, 55 millones de personas y 6.000 millones de marcos en reparaciones de guerra. Es decir, literalmente un tratado abusivo en toda regla y que no les merecía la pena absolutamente en nada. Brest-Litov se convertiría en el combustible que iba a incendiar aún más la confrontación entre el ejército blanco, que sería un poco los contrarios al gobierno, más los países, entre comillas, europeos, que no quieren que el comunismo se extienda, ¿vale? Lo que será el ejército blanco, y el ejército rojo, que sería básicamente los partidarios al comunismo y al propio gobierno bolchevique. ¿Qué pasa con esto? Que básicamente los contrarrevolucionarios o los opositores al régimen aparecen en cierta manera porque desde un primer momento la firma de este tratado le parece, lógicamente como es humillante, una traición al propio país, provocando esto una guerra civil rusa desde 1917, casi desde un poco antes de la firma del tratado, hasta 1923, donde veremos que el ejército rojo ganará esta guerra civil, ¿de acuerdo? Pero, aún así, Rusia se sale de la guerra, firmando el tratado de Brest-Litov, y cuando los aliados ganan la Primera Guerra Mundial y de que el tratado fuera abolido, el tratado de Brest-Litov, hay algunos territorios que no quieren volver a estar bajo dominio ruso. Pero igualmente veremos cómo posteriormente, con el paso del tiempo, Rusia de una manera o de otra volverá a anexionarse y a quedarse dichos territorios. De acuerdo, aquí vemos un poco lo que viene siendo la delegación rusa, firmando el tratado de Brest-Litov, donde además, en la parte de arriba, o sea, de las personas que están de pie, la tercera o la segunda, empezando por la derecha, está Trotsky. Bien, en la figura de Trotsky, básicamente, que también lo podemos ver un poquito ahí a la derecha. En 1919 se forma la Tercera Internacional, la cual agrupaba a los partidos comunistas de distintos países y su objetivo era luchar por la supresión del sistema capitalista, que se llevara a cabo una dictadura del proletariado y formar la República Internacional de los Soviets. En otras palabras, básicamente que se creara o se siguiera extendiendo el socialismo para tener como objetivo común una sociedad comunista internacional. Este será un poco uno de los puntos cuando muera Lenin, digamos que es el que está ahora al mando del gobierno provisional de los bolcheviques. Cuando muera Lenin habrá una disputa interna entre Trotsky, que lo que quiere es llevar el comunismo hacia otros países, de ahí un poco la sociedad comunista internacional,
y Stalin, que será el que se queda con el poder, que lo que quiere es, digamos, consolidar el comunismo en Rusia. Es decir, primero vamos a encargarnos de hacer nuestro movimiento fuerte en nuestro país para posteriormente lanzarlo fuera de nuestras fronteras. De manera que, como se puede ver en verde, que básicamente son las cosas como que quiero que se recalquen un poco en estos puntos, se podría decir que aquí se pueden encontrar un poco los inicios de la Guerra Fría, versión light, lógicamente. Guerra Fría que se originará posteriormente tras la Segunda Guerra Mundial, ya que aquí vemos un poco las ideas de extensión del comunismo frente a Estados Unidos, que desde un primer momento va expandiendo el capitalismo poco a poco entre las distintas potencias europeas. Y un poco, como hablábamos anteriormente, esta tercera internacional que se crea y las acciones de Lenin, como la firma del tratado por el que sale Rusia de la guerra, supondrá la guerra contra los contrarrevolucionarios. De acuerdo, que será básicamente algunos propios del ejército zarista a Rusia, como Francia, Reino Unido y Japón, formando el ejército blanco y el ejército rojo bolchevique, liderado por Trotsky. Esta guerra civil dejó 8 millones de víctimas. Aún así, ganaron los rojos y se consolidó la revolución. Como consecuencia de la revolución rusa, vemos que se suceden dos gobiernos consecutivos. Por un lado, desde 1921 que termina esta guerra civil, tenemos el gobierno de Lenin, que dura 3 años, hasta 1924, y tras esa disputa interna que hemos comentado un poco entre Trotsky y Lenin, entre Trotsky y Stalin, en 1927, 3 años después de la muerte de Lenin, Stalin coge el poder hasta 1953. De manera que, desde un primer momento, un poco a rasgos generales, la importancia o lo que hace cada uno de estos dirigentes durante su etapa en el gobierno. Gobierno de Lenin, 1921-1924, concentra su poder, o sea, concentra en su persona todo el poder político, lleva a cabo la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la llamada URSS, o sea que la URSS nace con Lenin, organiza un Estado federal en el que el poder central es más fuerte y los federados renuncian a ciertas competencias de poder. Adopta una nueva política económica, a la que llamamos NEP, que combina elementos comunistas y capitalistas, recuperando así la economía del país. O sea, lo que podríamos llamar un poco, en cierta manera, no sé si podría ser un paralelismo a la actualidad económica, pero lo que sería la economía mixta. ¿De acuerdo? Pues en este caso se combinan elementos comunistas con capitalistas. Finalmente, Lenin muere de enfermedad cerebral y en las últimas etapas del socialismo, o sea, el socialismo tenía problemas y aumentó el poder de Stalin, que en ese entonces era secretario del partido gubernamental. Pasamos un poco al gobierno de Stalin. Es una nueva etapa que llamamos stalinismo y un poco lo que comentábamos con anterioridad. Stalin básicamente la idea que tenía era el socialismo en un solo país, frente a la exportación de la revolución que tenía como idea Trotsky de llevar el socialismo más allá de las fronteras de Rusia. Aún así, gana Stalin y se consolida un poco esta idea. Stalin lo que llevará a cabo es un sistema político totalitario, es decir, reprimir cualquier oposición. Es decir, que tenemos que partir desde un punto de vista de que en la Segunda Guerra Mundial, o lo que viene siendo un poco los años previos a la Segunda Guerra Mundial, estará tanto Mussolini como Hitler en sus respectivos países, Italia y Alemania, con un sistema totalitario. Pero estos no son los únicos, sino que también habría que añadir a Stalin como otro sistema totalitario totalmente cierto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que cada uno lleva a cabo una política económica en su país de manera distinta. Por otro lado, dejando un poco al margen lo del sistema totalitario, pasamos al siguiente punto. La economía pasa a manos del Estado, esto ya lo veíamos anteriormente. En cuanto a lo que hizo Lenin, si no recuerdo mal, que estaba efectivamente, la nacionalización de la banca y los transportes, ¿de acuerdo? O sea, un poco esa idea del nacionalismo o de que el Estado tenga un mayor poder económico sigue estando vigente. Es decir, economía a mano del Estado, se colectiviza la tierra, lo que llamamos koljós y sovjós, ¿de acuerdo?
Y la industria, como decíamos anteriormente en la parte económica, se convierte en estatal, lo que viene siendo la metalurgia, los químicos y el armamento. La banca y los demás servicios siguen estando nacionalizados y se lleva a cabo la formulación de los planes quinquenales, que básicamente son planes económicos en un margen de 5 años en los que se marcaban los objetivos. Es decir, nosotros durante estos 5 años tenemos que hacer estas cosas para llegar a un determinado objetivo, que es este que tenemos establecido desde un primer momento. En cierta manera, esto funciona porque con Stalin la URSS se convierte en una gran potencia económica y militar. También digamos que este sistema tendrá sus luces y sus sombras porque, lógicamente, Stalin lo que llevó a cabo fue un sistema político totalitario, ¿de acuerdo? Es decir, que aunque la URSS se convierta en una hegemonía económica y militar, lo que pasa dentro del propio país queda un poco al margen y no se analiza dentro de este punto o dentro del nivel de cuarto de la ESO, que sería un tema bastante interesante a tratar. Pero uno de los rasgos importantes, tanto de las propias características de los sistemas totalitarios como en este caso del gobierno de Stalin, sería un poco el culto a la imagen que se lleva a cabo. Que de hecho Stalin, si os podéis fijar en las dos imágenes que he puesto como ejemplo, literalmente se ve como si fuera un salvador, como si fuera el padre de la sociedad rusa. Pero bueno, dejaremos un poco para más adelante los aspectos sociales que ocurren dentro de Rusia durante este periodo. Aquí acabaría un poco esta presentación de la Revolución Rusa de 1917 y en otra presentación que subiré un poquito más adelante hablaremos de la geopolítica de Estados Unidos. Así que nada, un besito y gracias.